¿Os diste cuenta que Real Madrid ahora es otra cosa? Algo distinto, algo que para bien o para mal tiene un nombre y apellido: Kylian Mbappé. Lo investigué, revisé partidos, estadísticas, declaraciones y lo que encontré no es un simple buen momento de forma, es algo mucho más grande que eso. Estamos ante un fenómeno que está moldeando al club más grande del mundo a su viva imagen y semejanza. Por eso hoy en Chamartín muchos empiezan a hablar de un nuevo Real, un Real adaptado a Mbappé, y como sustento de ello hay cifras que no admiten discusión. De los últimos 15 goles del Madrid en Liga, 12 llevan su firma, incluido un hat-trick en Montjuic para silenciar al Barcelona, y otro par de tantos decisivos que han sostenido al equipo en momentos críticos. El resto apenas un gol de Bellingham, otro de Jacobo Ramón y el último ante el Oviedo. Todo lo demás es Kylian Mbappé. El Madrid juega, corre, presiona, pero define a Mbappé. Y esto no siempre fue así. Hace apenas unos meses el guión era otro. La temporada pasada, su primera como madridista, Mbappé aterrizó en un equipo que venía de conquistar la Liga, Champions y Supercopa Española. Se esperaba que fuese la pieza final de un engranaje perfecto, y sin embargo el arranque fue tibio, sin sobresaltos, sin ruido, casi en un discreto segundo plano. Pero entonces llegó la debacle ante el Barcelona en la Supercopa, un doloroso 5-2 que lo cambió absolutamente todo. Aquella noche, mientras los focos buscaban culpables, Mbappé tomó una decisión: coger el toro por los cuernos. Y desde entonces lo que estamos viendo en su respuesta es un jugador que ha dejado atrás cualquier adaptación y que juega con hambre de títulos, porque a Kylian no le interesan los MVPs, ni los focos ni las portadas, le interesan los trofeos grandes, la Liga, la Champions, el resto es solo ruido. Pero lo brutal, lo que descubrí al analizarlo, es cómo ha cambiado no solo su rendimiento, sino la fisionomía del Madrid. Este equipo hoy vive alrededor de Mbappé. Cada ataque, cada transición, cada pase que filtra el centro de campo parece tener un único destino: el francés. Y ojo, no es dependencia ciega, es lógica pura. Cuando tienes un futbolista que convierte todo lo que toca en oro, es imposible no mirarle siempre. Sin embargo, esto abre un debate incómodo. ¿Hasta qué punto puede permitirse el Madrid depender tanto de un solo hombre? Porque si Kylian mantiene este nivel, sin duda nadie se quejará por ello. Pero, ¿qué pasará el día que no esté fino? ¿Qué ocurrirá cuando el rival logre neutralizarlo? Son preguntas que cuanto menos empiezan a resonar en Valdebebas, confiados por ahora en una sola respuesta: sus demás estrellas. De momento, los números son demoledores. Mbappé ha arrancado esta temporada como un verdadero avión. Su mejor versión desde el PSG, pero ahora con el escudo del Real Madrid en el pecho. Está en un momento físico y mental de plenitud y eso se nota. Velocidad, desequilibrio y gol, todo al máximo nivel. Y su influencia no solo se limita a la zona de ataque. Su actitud, su ambición y hasta su lenguaje corporal ha contagiado al resto. Lo ves en los entrenamientos, lo ves en el césped, lo ves en la forma en la que el equipo juega con una convicción distinta. Pero si hay un dato que de verdad revela el impacto de Mbappé, es este: desde que empezó 2025 ha sido MVP en casi todos los partidos del Madrid. Él mismo lo minimiza, lo celebra con una sonrisa discreta porque lo que persigue es otra cosa distinta. Lo dijo hace poco con su círculo más cercano: los premios individuales son bonitos, pero vine aquí a ganar la Champions. Y esa frase lo resume absolutamente todo. El Madrid de Xabi Alonso tiene nuevo líder, y no lo digo yo, lo dicen los goles, lo dicen las estadísticas, lo dice el propio vestuario. Basta ver cómo tras cada partido los compañeros le buscan, le abrazan, se apoyan en él, y basta ver cómo lo miran los rivales, con esa mezcla de respeto y temor que solo Kylian Mbappé impone. El problema, o mejor dicho, el reto, es sostener esto, porque cuando todo pasa por un jugador, todo depende de que ese jugador esté bien, y lo cierto es que de momento Kylian responde con goles, responde con asistencias, responde con liderazgo, pero la temporada es larga, los rivales estudian, ajustan y aprietan, y es ahí donde Xabi Alonso tendrá que demostrar que este Real Madrid no es solo Mbappé. Por ahora el Madrid sonríe, el Bernabéu vibra en cada arrancada, con cada control orientado, con cada zurdazo imparable. La sensación es que cada vez que toca el balón, algo bueno va a pasar. Y eso en un club que ha visto pasar a Cristiano, a Di Stéfano, a Zidane, no es poca cosa. Lo investigué, revisé todo y la conclusión es sencilla: Mbappé no solo juega en el Madrid. Hoy Mbappé es el Madrid, y mientras mantenga ese nivel, la pregunta no es si este equipo ganará títulos, sino cuántos de ellos al mando de Kylian Mbappé. Me siento bien, me siento muy bien, pero lo más importante es siempre de dar una ayuda en el equipo, ofensivamente y defensivamente.